Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. En Punch hablamos de negocios, finanzas, emprendimiento y desarrollo personal, con personas que tienen trayectorias extraordinarias, quienes nos comparten sus aprendizajes, herramientas y mentalidad para que puedas aplicarlo en tu vida y en tu negocio hoy mismo. Antes de empezar, suscríbete para que puedas ver todo el contenido que tenemos preparado para ti. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Quieres escalar tu empresa con inteligencia artificial, pero no sabes por dónde empezar? Hoy, prácticamente todos los equipos están buscando cómo poder implementar esta tecnología en sus procesos para poder automatizar y avanzar más rápido. Pero muchas veces, estas automatizaciones, en lugar de darte un paso para adelante, te pueden dar 3 pasos para atrás en tu proceso de automatización. Si no automatizas las cosas correctas, no vas a ver el retorno de inversión que estás buscando. Porque no se trata de automatizar por automatizar. Se trata de identificar esas tareas que realmente te van a generar un retorno en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo. Es por ello que en Adding creamos nuestro programa Escala con Inteligencia Artificial, donde te capacitamos a ti y a tu equipo en el uso correcto de esta tecnología para sacar el máximo provecho y les ayudamos a crear diferentes implementaciones y automatizaciones que sí generan retorno de inversión. Si quieres conocer más de cómo trabajamos y cómo podemos ayudarte a escalar, entra a addingapp.com y descubre todo el contenido que tenemos disponible para ti y para tu empresa. ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy muy feliz y emocionado por el invitado que tenemos, una persona que admiro mucho y me emociona mucho que podamos conocer más de él y de toda su trayectoria. Myron Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenido a Punch. Elio, mil gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y creo que va a ser un gran día hoy en la sesión de Punch. Myron Sandoval es un emprendedor que está cambiando la forma de trabajo para miles de profesionales independientes. A los 17 años fundó su primer negocio alrededor de agrotech que vendió en 2020, dándole su primer éxito como emprendedor y la confianza para después poder apostar en algo mucho más grande. Más tarde fundó OneCarNow, hoy OCN, una fintech mexicana que elimina el enganche, el aval, el buró de crédito para poder financiar autos a trabajadores independientes de plataformas como Uber, Didi, InDrive, evaluando su elegibilidad a través del desempeño real dentro de estas aplicaciones. Empezaron por todo el tema de vehículos y cada vez se han ido expandiendo mucho más en diferentes productos. Bajo su liderazgo, OCN ha levantado más de $200 millones, incluyendo una serie A de $86 millones. Ya ha construido alianzas estratégicas con plataformas como Cabify en su momento, Didi, Mercado Libre, BYD, Jack, empujando a la compañía hacia electromovilidad. Hoy buscan triplicar su flota en México y convertirse en un socio financiero integral para este segmento de trabajadores independientes de diferentes plataformas. Myron es la prueba viva de que la credibilidad no se mide en años, sino en resultados. Pues Myron, bienvenido a Punch, qué padre poder conocer más de ti. Mil gracias, muy contento de estar acá nuevamente, muchas gracias por la intro también, definitivamente creo que va a ser una gran conversación. Y bueno, como siempre en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Ok. Myron no es Myron, sin... Mi computadora. En los últimos 3 meses, ¿cuál es la mejor compra que has hecho? Mi nuevo perrito, Patricio. Si pudieras invertir en cualquier startup de la región, ¿en cuál invertirías? En Saint Mai, es una empresa de cohetes mexicanos. Sin contar WhatsApp, ¿cuál es el app que más usas en tu celular? Outlook. ¿Quién es el CEO que más admiras? Hay un CEO muy bueno de una empresa de talleres que se llama Álvaro. Álvaro tiene una empresa que se llama Rueda. Me gusta mucho su modelo operativo y de control de inventarios. Buenísimo. Myron, para empezar a conocerte, sin duda eres una persona muy joven y creo que muchas personas a lo largo de la conversación va a ser una pregunta que va a llegar a su mente, ¿no? ¿Cómo ha logrado construir todo esto de manera tan joven? Entonces, ¿cómo tú has lidiado con esta confianza que a veces no es personal, ¿no? No es que tú no confías en ti, sino que tienes que estar demostrando más para los demás para que realmente se te puedan abrir estas puertas que estás buscando? Sí, no es sencillo, ¿no? O sea, creo que hay una complejidad natural en el ser humano de ver a una persona joven y la juventud se asocia directamente a inexperiencia, ¿no? Inexperiencia normalmente resulta en que hay una falta de credibilidad, no solamente de ti como persona, sino, bien lo dices, no es un tema personal, sino es un tema de la capacidad que tienes de ejecución. Entonces creo que, a ver, a temprana edad cofundé una empresa que bien lo mencionas, nos dedicamos a agrotech y nos dedicamos básicamente a agregar tecnología a productos estándar del campo, ¿no? Que si el panel solar está fijo, agregamos sensores y motores para que siguiera la luz del sol.
temas de fertilizantes. Entonces, la verdad es que al principio no había otra forma de yo llegar, plantearme con una persona de 50, 60 años, que esa industria aparte es de personas mayores, vamos a decirlo, en cuanto a edad, no, ni siquiera una edad activa de 30, 50, sino 60 y más. Y era complejo, sin embargo, era una moneda al aire, ¿no? Yo llegaba con ellos y les decía, a ver, yo te pongo el producto, si el producto jala, vas a adquirir el producto y me pagas. Si no jala y si no funciona, no me pagas, ¿no? Y yo corría con ese riesgo, ¿no? Tratando de crear esta credibilidad. Yo siempre digo que la mejor credibilidad es la atracción y los resultados, ¿no? Lamentablemente hay modelos, o siguen siendo uno de ellos, que lamentablemente son intensivos en capital, pesados en temas de activos y requieren básicamente un apalancamiento para su crecimiento, ¿no? Pero creo que diría en palabras simples, resultados y tracción. Buenísimo. Y justo mencionas, ¿no? Un segmento de la población 60 años, pero creo que además de sus edades versus la tuya, muy poco adversos al cambio, ¿no? Como muy acostumbrados a su forma de trabajo y Sí. a cómo ellos ya les llevaba funcionando muchos años. Totalmente, ¿no? Es una industria que no ha cambiado desde que se inventó, literalmente, ¿no? O sea, antes era composta, empezaron el tema de los fertilizantes, nosotros traíamos un fertilizante mineralizado. ¿Qué significa eso? Para ellos no tienen una idea, ¿no? Yo les decía, es mucho más barato y trae el mismo resultado. Y me decían, pues si fuese así de fácil, hubiese sido inventado hace 20 años y yo lo utilizaría desde que empecé, ¿no? Entonces, bien lo dices, son personas, ni siquiera son personas, es una industria que no está tan flexible y tan abierta al cambio. Y era mucho más difícil. Sin embargo, la premisa siempre fue creer en el producto que teníamos. Y hay un dicho, ¿no? Uno hace ventas cuando no es bueno en marketing y marketing cuando el producto no está bueno. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Poder enfocarnos en el producto y después hacer la prueba de que funcionara. Esto que dijiste es muy importante porque creo que muchas veces nos enfocamos en tantas cosas que se nos olvida lo más importante, que es lo que estás yendo a vender. Y si ese producto es bueno, si ese modelo de negocio funciona, la edad va a ir a un punto aparte, va a ir, o sea, creo que es a la inversa. Si eso no funciona, ahí sí le meten el componente, porque es muy joven, no está funcionando. Pero si Totalmente. funciona, es algo que ni siquiera lo piensan o no lo vemos así. Sí, o lo dicen, a ver, llegó este chavito y resulta que sí está muy bueno el producto y juega hasta la contraparte, ¿no? O al otro extremo, dicen, está padrísimo que el producto funciona y me lo está vendiendo un chavito, ¿no? Entonces, cuando las cosas van bien, muy bien lo dices, esto como que ayuda y cuando las cosas van mal, como que es el motivo por el cual, ¿no? No van bien, pero Me bueno. encanta. Y para empezar a conocerte, cuéntame un poco cómo te formas tú desde niño, adolescente, tienes una adolescencia fuera de México, entonces, ¿cómo te vas creando tú para después entender cómo nace este emprendedor? Fíjate que yo nací en Morelia, yo soy originario de Morelia, en Michoacán, y a la corta edad, diría 14, 15 años, me fui a vivir, 14 años, me fui a vivir a Italia, ¿no? Entonces tuve un tiempo en Italia en el cual culturalmente es distinto a la cultura mexicana. Esto es muy interesante, luego los italianos ni lo saben, pero su primer artículo de la Constitución es que el país está fundado en el trabajo, ¿no? Entonces es una cultura que evidentemente vas y son 6 días a la semana en la escuela. Los niños literalmente van a la escuela y después otro horario de 5 horas haciendo tareas. Entonces yo creo que son muy comprometidos. No necesariamente es un país muy emprendedor, pero sí trae un tema cultural al trabajo, ¿no? De tener vocación, devoción. Al final del día es un país donde la clase media vive muy bien, entonces como que tienen mucho orgullo en lo que construyen, ¿no? Desde la persona que trabaja en una fábrica hasta el maestro y después el empresario, naturalmente. Sin embargo, sí es importante señalar que no es naturalmente un país tan emprendedor, ¿no? Regreso a México y vengo a estudiar ya directamente a Ciudad de México y ahí me encuentro con un socio, que hoy en día es mi socio en OCN también, que es Manuel. Y Manuel y yo tenemos una historia chistosísima, porque Manuel y yo éramos enemigos básicamente en la escuela, ¿no? Entonces íbamos y nos apeábamos, y no nos saludábamos, y nos hablábamos mal, o nos gritábamos. Y un día, por cualquier situación, nos obligan a hacer un proyecto en conjunto, ¿no? Y este proyecto en conjunto terminó siendo nuestra primera empresa a través del tiempo, ¿no? Pero la verdad es que es un gran balance. Creo que algo que ha funcionado muy bien hasta ahora, lo diría, es saber en este mindset de emprendedor para qué yo, Myron, soy bueno y qué es sí o sí un perfil que me complementa, ¿no? Manuel me complementa extremadamente bien en la parte operativa, de producto, y yo puedo tener un tema más estratégico, visión, vamos a decirlo, ¿no? Entonces creo que no es como un emprendedor lo hace todo, sino que un emprendedor también tiene que tener su complemento, ¿no? Y ese puede ser un emprendedor solo, estos famosos solo founders que se rodean de equipos muy estratégicos,
muy bien organizados, sabiendo perfectamente qué es lo que necesitan como este complemento, y yo lo encontré muy bien en la forma de un socio. Ahorita cuentas esta historia con Manuel, pero dices un proyecto de la escuela se convierte después en un negocio que terminas vendiendo y eso te da como tu primer hambre como emprendedor, ¿no? Y tu primer gran éxito como emprendedor. Pero ¿cómo nace esto y cómo transforman? Porque creo que pasa mucho. Todas las escuelas tienen proyectos que pues, se quedan en simplemente un proyecto escolar y es muy raro un proyecto que realmente avance. Fíjate que ese proyecto se quedó ahí, ¿no? O sea, era un proyecto escolar, bien lo dices, y se quedó ahí. Manuel y yo, ya en una dinámica de entender que éramos un buen complemento, nos reunimos y empezamos a explorar, ¿no? Y empezamos a tener conversaciones más atinadas. No éramos los chavitos que hablaban todo el tiempo de hacer relajo, desmadre, sino teníamos una conversación, yo diría, un poco más, no quiero decir acertada, porque teníamos 17 años. Yo creo que si hablas Más de elevada, a lo mejor. Sí, pero si hablas de desmadre a los 17 años se vale, ¿no? O sea, si hablas del tema de fútbol, deportes, etcétera, se vale totalmente. Simplemente creo que más focalizado a un tema de emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay intereses que a cada una de las personas nos llaman, ¿no? Y nos interesan. Y encontramos esta oportunidad básicamente de lanzar este primer producto, que te digo, fue el panel solar. Y de ahí dijimos, pues esta industria consume energía, ya la logramos de cierta forma penetrar en el sentido de tener un primer producto que se está comprando. Y es una industria que todo es así de rudimentario, ¿no? Es así de antiguo, es así de, no quiero decir ineficiente, pero de cierta forma sí, ¿no? Hay muchas eficiencias que se pueden tener en toda esa industria. Entonces fue como simplemente hacer un domino, ¿no? Y una pieza cayó y dijimos, pues esta otra está ahí y esta otra está ahí, y de pronto teníamos 5 productos principales. Entonces yo creo que fue un tema muy empírico de adentrarnos a una industria, estar observando y después ejecutar. ¿Y cómo se ve después como ese éxito, ¿no? O esa venta? ¿Cómo terminas deshaciendo toda esta empresa y qué aprendiste? Era una industria dura, ¿no? O sea, la verdad es que, ya lo decimos, el campo para una persona menor, aparte es un tema complejo luego con la situación de seguridad en el país. Entonces, en su momento ya estábamos buscando un exit. 2019, llevamos 2 años teniéndola y ya estábamos buscando un exit. Y en 2020, finales de 2019 se presenta la oportunidad como tal. Y en 2020 la verdad es que decidimos estructurarlo y venderlo, ¿no? Entonces, hoy en día esta empresa que la adquirió, su producto principal es uno de nuestros productos, ¿no? Entonces creo que fue una buena adquisición, una buena salida para nosotros también por un interés de chance de dar vuelta a la página. No es que el negocio no fuese bueno, sino que teníamos otras aspiraciones y otros intereses, ¿no? Entonces fue más, diría, un interés propio, pero también en conjunto o intersectado con el hecho de que la industria pues, es difícil. Eso no es ningún secreto, y tampoco es secreto que sí estamos buscando una salida. Porque aparte de eso, se me hace muy curioso de ti que en tus diferentes emprendimientos te metes a industrias más complicadas o con más robusticidad que otro tipo de industrias, ¿no? No es como un marketplace que tú Sí. controlas. Son negocios capital intensive con fundamentos muy específicos para que realmente tengan un éxito extraordinario. Sí, yo siempre digo que hay como varios tipos de emprendedores, ¿no? Está, bien lo dices, el SaaS entrepreneur, que es este founder de software. Tienes al marketplace founder, tienes al IT founder, y yo soy un founder que se dedica a infraestructura, ¿no? Infraestructura ya sea de productos de una industria o ya sea infraestructura, por ejemplo, de movilidad o financiera o etcétera, etcétera, ¿no? Yo necesariamente no construyo como tesis personal los negocios más sexys o lean. Sin embargo, son negocios que al final del día tienen un impacto en las personas, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que me gusta, tener como un impacto, no necesariamente a mi perspectiva personal. Es un tema, como históricamente se ha visto, ¿no? De construir monumentos, construir edificios, como dejar una marca, ¿no? Para mí, tener un impacto es impactar a las personas que viven al mismo tiempo que yo vivo, ¿no? Y que las personas que hoy en día tienen acceso a un coche gracias a nosotros, ya enfocándome específicamente en O100, pues van a tener la capacidad de vivir una movilidad social que tarda 2 generaciones en un proceso de 2 años, ¿no? Simplemente porque les ofrecimos un activo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no necesariamente construimos SaaS, no necesariamente construimos marketplace, AI. AI es un enabler, es un complemento para nosotros, pero sí, nuestras industrias son más de infraestructura. El otro día estaba escuchando un podcast de Vicente Cervase, que es el founder de Yomi, que está creando algo impresionante dentro de Venezuela y realmente cambiando Venezuela gracias a su producto. Y decía que crear riqueza personal es muy fácil, pero que lo complicado es cuando creas riqueza personal, pero que esa misma riqueza va a impactar a todos los demás y que realmente va a dejar un impacto positivo. Y creo que es lo que ustedes están haciendo y se me hace increíble partir desde ahí. Sí, totalmente. Y tiene una misión muy noble, ¿no? A mí me gusta mucho incentivar al equipo de U100 a que todos los meses ve y haz una entrega. Y vas a ver que lo acabamos de hacer ayer, antier, vas a ver que la familia viene
vas a ver que la niña está emocionada, vas a ver que el papá de nuestro cliente dice, es la primera vez que nuestra familia probablemente va a tener un coche, ¿no? Y el coche en mercados emergentes es un producto financiero de tal valor. El coche específicamente en mercados emergentes es el activo de mayor valor después de la casa que una persona va a tener en su vida, ¿no? Olvidémonos de arte, olvidémonos de otro tipo de posesiones. Es el coche, ¿no? Y específicamente en este nicho es nuestro cliente su herramienta de trabajo. Entonces, la verdad es que tiene un tema de misión y a mí me gusta, te digo, incentivar bastante y en todo, ¿no? Entregan un coche no es nada más vea la foto y ahí ve como, no, lava ese coche, ponen las placas, estaciónalo en donde se va a entregar, atiende al cliente y haz todo el proceso de entrega. Y vive el proceso, ¿no? De lo que hay detrás de esa entrega, lo que es la entrega y el resultado de la entrega. Entonces tratamos de ser bastante de impacto, vamos a decirlo. Me encanta. Ya para poder empezar y conocer ahora sí al 100% más de OCN, cuéntame un poco, tienes este éxito, llega la pandemia, ¿qué pasa, no? ¿Cuándo entra este gusano de empezar a emprender nuevamente con una idea capital intensive, un negocio muy grande? Entonces, ¿cómo se ven sus primeros días y cómo se ve este chispazo de la nueva idea? Era 2021 y veíamos que parecía Navidad todos los días. O sea, había una ronda de capital una semana, la siguiente otra más grande, después un unicornio, después otro. Y así, ¿no? Yo creo que mi papá me mandaba un montón de estas noticias y me acuerdo proactivamente que él, o mejor dicho, él proactivamente trataba de incentivarme a que cofundara un nuevo negocio, ¿no? Y obviamente no es el crédito de que tus papás te estén empujando y que tengas siempre un empuje, sino es como al final del día llega una idea que me manda por WhatsApp. Y esta idea es una idea comparativa en España, ¿no? Es un modelo muy famoso allá que se llama renting. Y total que me empieza a interesar, a mí me gustan los coches, no necesariamente deportivos, exóticos, a mí me gusta simplemente el auto en su funcionalidad técnica, automotriz, mecánica, se me hace impresionante que nos mueva todos los días a las personas, ¿no? Y este modelo no era un tema de ofrecer producto financiero de arrendamiento me refiero al español que me manda mi papá, a conductores de plataformas, sino era un renting, se llama ya, que es como un leasing aquí en México, ¿no? Un full lease, básicamente. Sin embargo, el leasing en México no ha tenido tanta adopción porque más allá de la deducibilidad de impuestos no hay un valor real agregado aparte de eso, ¿no? Entonces empiezo a estudiar, mejor dicho, ese nicho específico, ese producto específico y me meto a adentrar en cómo se podría adaptar un modelo así, al final del día, producto financiero, para un segmento poblacional que le pudiese resultar de utilidad o de herramienta de trabajo. Y no hay nadie más y nada menos que lo utilice que transportistas o conductores de plataformas, ¿no? Y así fue como empezamos a adentrarnos en ese modelo, vamos a decirlo, de UCN, pero todo surge literalmente de un mensaje de WhatsApp que me manda mi papá, un día random, vamos a decirlo. Esto suena muy fácil, ¿no? Recibes el mensaje, pero ¿qué pasa después de que recibes el mensaje? ¿Te metes a conocer más de la industria? Porque creo que hoy, por ejemplo, YC tiene Request for Startups, donde ponen miles de ideas y todo el tiempo estamos relacionados con diferentes ideas de negocio. Pero hay una diferencia muy grande entre tener la idea, creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas diferentes ideas de negocio, a ya empezar a ejecutarlo a manera masiva. ¿Cómo se da ese cambio? ¿Qué pasa dentro de ti? Yo creo que tienes que tener, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, lo voy a decir en inglés lamentablemente porque son las palabras correctas, pero como emprendedor tienes que ser relentless, es decir, imparable. Tienes que ser como fearless, que no tengas miedo, Sí. pero sobre todo tienes que ser débuta. Es como yo siempre lo digo, ¿no? Son como las tres características que yo sí o sí creo que cualquier persona que inicia un negocio y sobre todo tiene personas dependiendo de él en el día a día debe de tener, ¿no? Y un poco lo que esto lo traslado a que cuando estás fundando un negocio y te clavas con una idea es como, güey, no hay vuelta atrás, ¿no? Burn the ships, también lo dicen, ¿no? Entonces, no lo digo necesariamente en el sentido de que ese haya sido el caso de UCN, simplemente lo que digo es que me obsesioné con un producto, que era el renting, vamos a decirlo, y busqué cómo adaptarlo al mercado mexicano, dado que el producto me había gustado, ¿no? Y me veía construyendo este producto en México. Simplemente el producto en México, el igual o el espejo, es un leasing. Entonces, como que no había tanto fit tampoco al mercado mexicano, ¿no? Y lo empezamos a adaptar en conjunto con Manuel y llegamos con un primer socio comercial que ya ni existe, aquí lo mencionaste al principio, que es Cabify, ¿no? Y Cabify un día me siento con el country manager en ese entonces, Carlos, que es buen amigo, y le digo, oye, Carlos, mira, que me gustaría ofrecer este producto, lo pensé para tus conductores. Y me Que dice, de hecho Cabify es empresa española, que en España este modelo ya estaba muy adaptado. exactamente. Entonces, lo pasan justamente a un comité global de Cabify
y dicen, queremos aliarnos contigo bajo la premisa de que nos des un volumen considerable de coches, ¿no? El problema más grande que tienen los marketplaces es, vamos a decirlo, el seller y el buyer, ¿no? En este caso el buyer es el pasajero y el seller es el conductor. Y en este caso específico, no como en otros marketplaces, el seller tiene un problema, que es que no tiene coche, no tiene herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, si ahorita pedimos un Uber, literalmente, y mira que no es hora pico, en día viernes, te garantizo que va a tardar más de 8 minutos. El proceso, si nos vamos a China, si nos vamos a Nueva York, el ETA, que es el tiempo de arribo del coche que deberían de tener en promedio las plataformas, está en 1 minuto 40 segundos. Es decir, que en México hay un 4 veces, casi 5 veces, de capacidad de crecimiento, que es literalmente falta de esta parte, del seller, en este caso siendo el conductor, de la oferta. Hay un estudio que me vuela la cabeza. Está comprobado que el 65% de nuestro tiempo lo dedicamos en tareas operativas, reportes, análisis, correos y cosas muy manuales que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Este mismo estudio lo que analiza es de que cuando una organización decide implementar inteligencia artificial, 3 de 4 automatizaciones fallan. Y cuando digo fallan, no fallan precisamente por la tecnología. Fallan porque no se estaban automatizando las cosas correctas o la implementación no fue la correcta para que tu equipo realmente lo adopte. Pero este mismo estudio lo que garantiza es que si se logra aplicar la inteligencia artificial de manera eficiente, como empresa puedes ser capaz de crecer hasta 3 veces más rápido sin necesidad de contratar a nadie adicional dentro de tu equipo. Es por ello que desde Adding podemos ayudarte. Con nuestro programa de escala con inteligencia artificial, capacitamos a empresas, gobiernos y universidades en el uso correcto de la inteligencia artificial para sacarle el máximo provecho y te ayudamos a que cada persona dentro de tu equipo pueda construir automatizaciones que realmente funcionan. Si quieres conocer más de cómo trabajamos y cómo podemos ayudarte, entra a addingapp.com y descubre todos los programas que tenemos para ti. Estoy seguro que podemos ayudarte en todo este reto y este proceso. De poder ofertarme más productos, más viajes, más coches. En este caso, el coche como su herramienta de trabajo para poder ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, a ver, la realidad es que sí, nosotros lanzamos, bien lo dices, ¿no? Con Cabify. Y Cabify, a través del tiempo, nos sirvió como la base de validación del modelo, ¿no? Y llega un momento, lamentablemente, que Cabify decide terminar sus operaciones en México, pero ya teníamos una plataforma suficientemente sólida para construir la relación con Didi, y cuando construimos la relación con Didi, con otra vez el volumen más escalable, o ya en escala, logramos construir la relación con Uber, ¿no? Entonces, un poco lo que dices, ¿no? Este perfil como de qué sucede entre la idea, la exploración, este link que me manda mi papá y la ejecución, estar obsesionado con la industria, estar obsesionado con el producto y empezar a tocar puertas para ver si hacía al menos sentido como tal, ¿no? Quiero hacer doble clic en esto que mencionas porque seguro hay muchos emprendedores que nos escuchan que tú dices, ok, voy con Cabify, pero ¿cómo logras que Cabify te abra las puertas, que confíe en ti siendo una empresa pues ya con un tamaño importante y tú empezando? ¿Cómo haces ese cambio? Porque creo que es una de las partes más importantes, tener ese primer winner, ese primer adopter, ese primer cliente que nos dé esa confianza, porque ese primer cliente nos puede enseñar muchísimo para después tener 2, después 6, después 10, después 20, pero sin ese primero es muy difícil de avanzar y tú te fuiste con uno de los grandes. Sí, a ver, te diría que como emprendedor siempre digo que lo más importante es quitarte el ego, ¿no? Y el ego te previene de hacer cosas que normalmente no harías, que es, oye, no tengo el contacto en el rideshare industry, en la economía gig economy, pues les voy a mandar LinkedIn y chance pega, ¿no? Entonces le mando un LinkedIn al country manager de Uber, al country manager de Didi, no me contestan en ese momento, le mando un mensaje al director de X cosa de Cabify, a otro, tarara, y llego al country manager de Cabify, ¿no? Hoy te digo, tenemos muy buena relación con Carlos, pero pues eso no era la realidad, no teníamos teníamos 2 coches, imagínate, comprados cuando yo le toco la puerta a Cabify. Y le digo, Carlos, te voy a hacer un macroevento, te lo prometo, vamos a hacer 20 coches entregados, va a ser un evento de PR, voy a rentar un estacionamiento para que pongamos todos los carteles, un espectacular de Cabify, vamos a tener las banderas de UCN y va a ser un macroevento de PR. Nada más, primero de hacer eso, valídame si hace sentido lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, llega ese día el evento y me voy a hacer fast forward a eso. Llega ese día el evento
Y resulta que era pandemia. Entonces no había coches porque estábamos en escasez de semiconductores, como te recordarás. ¿Y qué sucede? Que llegamos planeando un mes el evento después de tener esta alianza con Cabify y conseguimos 2 coches nuevos. Y literalmente le tuvimos que pedir al vecino, al amigo, a nosotros poner nuestros coches para que se viera más volumen, ¿no? ¿Cabify Entonces, sabía eso o era un tema que tú lo solucionaste? o sea, le pusimos 3 coches de los que sí eran para Cabify y después 6 de los que no eran para ellos. Para que se vea el volumen para ahí. que se viera el volumen, ¿no? Y creo que, te digo, el ego como emprendedor te lo tienes que tirar, quitar y tirar a la basura porque definitivamente te previene a hacer cosas que regularmente las personas no harían. Un empresario normalmente no va a ir a hacer LinkedIn cold emailing, ¿no? Va a tratar de buscar que otro empresario lo presente. Y estoy de acuerdo en que ese es le llaman el warm intro, que es que ya tienes una conexión en la industria y te genera credibilidad. Pero cuando no tienes esa conexión en la industria, tienes que hacer cualquier cosa para entrar en esa industria, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo de esa forma. Diría, ¿cuántas veces nos han rechazado partners? ¿Cuántas veces? Me acuerdo de la primera reunión, hoy gran amigo mío, ¿no? Que tuvimos con Jorge, que es el CEO de BYD en México. Esa reunión nos tomó meses conseguirla con Jorge, ¿no? Yo llego con Jorge, ya fast forward de 2025, y le digo, Jorge, yo sé que tú estás vendiendo 20,000, 30,000 coches. Yo te quiero comprar 3,000, no, 2,000 coches en el primer año. Me dice, compadre, o sea, nadie en México me está comprando 2,000 coches. Tú no vas a ser el que me compre 2,000 coches, ¿no? Y Jorge y yo ya nos reímos de esta historia. Pero llega un año después el resultado y les habíamos comprado 2,500, ¿no? Entonces, un poco la premisa es hacer cosas que te digo, regularmente no estarían consideradas las más lógicas o las más eficientes o las que te den más credibilidad, pero las tienes que hacer para poder llegar al resultado. Sabes que yo he aprendido en mi camino como emprendedor que a veces somos muy buenos suponiendo, no me va a contestar, seguro recibe muchos mensajes, es un cliente pequeño, ¿para qué lo busco? Y mis mejores sorpresas, mis clientes más grandes, las personas con el podcast pues más importantes con las que me siento a platicar, son las que probablemente en cierto momento yo dudé y suponía que no lo iba a hacer. Y cuando tengo ya esta conversación me dicen es que me llega mucho menos de lo que te imaginas porque todo el mundo cree Sí. que no va a poder, ¿no? Entonces creo que este tema de no suponer y de hacer todo lo que puedas hacer como emprendedor, sin duda tarde o temprano te va a abrir esas puertas que estás buscando. Yo creo que tú lo ves diariamente, ¿no? O sea, yo te aseguro que founders hoy de unicornios en México, en Estados Unidos, en Brasil, sí o sí cualquier empresa que sea unicornio, el founder tiene un mensaje mío del 2021, ¿no? Algunos son mis cuates ahorita, algunos no, pero la realidad es que yo shoot or shoot, ¿no? Entonces tiraba básicamente y si sucedía, padrísimo. Me acuerdo de una reunión que me pegó con un founder y no tenía nada que hablar con el founder, ¿no? Era una industria completamente distinta y empecé a decirle, oye, dime cómo levantaste capital, ¿no? Dime con quién tocaste las primeras puertas, dime qué canales utilizaste. Entonces, sí, yo creo que no se trata obviamente de desperdiciar tiempo, de desperdiciar tiros, pero sí se trata de hacer cosas que lo que sea que se tenga que hacer, se haga. Me encanta. Y ahorita ya hemos estado platicando mucho de OCN, pero quiero que nos cuentes ahora sí de manera formal qué es. Ya entendimos, ¿no? Cómo nace y los diferentes hitos de crecimiento que han tenido, pero qué es y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también su propuesta, su producto ha ido creciendo. OCN lo lanzamos en 2022 con la premisa y la visión, la misión de volvernos el partner de infraestructura para la gig economy, ¿no? La gig economy, para que todos tengamos contexto, son las plataformas de repartir comida, las plataformas de logística de última milla y las plataformas de transporte de personas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entendimos prácticamente 3 cosas muy bien. Una, que la persona que tiene acceso a un auto está viviendo y conduce ahora transportando personas o repartiendo pedidos de última milla, está viviendo una movilidad social que normalmente tarda 2, 3 generaciones en un plazo de meses, literalmente. Entonces, ¿qué sucede? Entra una persona en la gig economy como repartidor de comida en bici, se compra una moto, adquiere un coche de su vecino o a través de estos marketplaces que son peer-to-peer, rentas informales, y después se hace su coche, ¿no? La persona que trabaja de tiempo comprometido en plataformas de movilidad puede hacer entre 3 a 5 veces el salario mínimo en México, ¿no? Más que un profesionista. Entonces, lo que sucede es que estas personas están viviendo una movilidad social que es un hockey stick, un palo de hockey, pero la inclusión financiera no está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque esta persona tuvo una línea de crédito con Usacell, que ya no existe, con FAMSA, que ya no existe, con Coppel hace 10 años, o tiene cualquier tema que lo excluye, principalmente la volatilidad de sus ingresos.
Un viaje no es igual a otro, un día de trabajo no es igual a otro, un mes de trabajo no es igual a otro, y al banco le aterra tener que evaluar, no tener la capacidad de predecir la capacidad de pago de los clientes, ¿no? Entonces entendimos eso muy bien y entendimos otra cosa también bastante bien, que es que el 80% de los conductores de plataformas de movilidad en México no son dueños del vehículo que están manejando. Si ahorita pedimos un Uber, hay un 80% de probabilidad de que ese Uber no sea dueño del coche que está manejando o ese conductor. En Brasil eso es un 70% y en México hay 1.1 millón de conductores, ¿no? Es un mercado gigante. Entonces, ¿qué entendimos? Que la movilidad social está ahí, la capacidad de generación de ingresos contra salario mínimo está ahí, la inclusión financiera no lo está. Y desarrollamos un producto que es la suscripción a U100, que no la voy a hacer muy larga, es accesibilidad, cero barreras de entrada, un producto que les genere más dinero, un servicio todo incluido y una renta-compra, paso por paso. Accesibilidad, no enganches, no impuestos en garantía, no buró de crédito. Coche que les ayude a generar más dinero, un coche de mejor calidad para que puedan calificar a Comfort, Uber Black, Premier de Didi, y eso permite que los drivers generen más dinero. Un cliente que es parte de este 80% del 1.1 millón de conductores en México y se vuelve nada más por el hecho de volverse un cliente de U100, automáticamente entre un 15 y 40% de mejoría de sus ingresos. Entonces es impresionante porque el cliente dice, trabajo lo mismo y gano hasta 50% más, hasta 40% más, ¿no? Tercero, un producto que les incluya todos los costos relacionados al auto. Mantenimiento, seguro, refacciones, verificaciones, impuestos, permisos, todo lo que involucra la propiedad del auto a nuestra cuenta. Y finalmente tenemos esta parte aspiracional que es padrísima, que le llamamos el ownership, que es que al final del contrato te vuelves dueño del vehículo que estuviste manejando por un valor tipo residual, ¿no? No es un valor residual, es un derecho a compra, se le dice, es un precio acordado desde el inicio, pero en este caso específico vamos a llamarlo valor residual, ¿no? Entonces, desarrollamos este producto y nos enfocamos en dos cosas muy específicas. Una, cómo conseguimos clientes y otra, cómo conseguimos este inventario para venderlos, ¿no? Entonces nos fuimos en esta misma historia con Cabify y Cabify le tocamos la puerta y le dijimos, este es el producto que te vamos a ofrecer, les encantó. Cabify lamentablemente sale del mercado mexicano y cuando teníamos 40 unidades, Didi nos abre la puerta y empezamos una relación padrísima desde el 2022 con Didi. Didi, imagínate que nos tomó cuando teníamos 40 coches, probablemente menos de 40 coches. El primer registro que tienen de nosotros en Didi, la primera vez que tocamos la puerta teníamos 17 coches. Y hoy en día tenemos más de 8,000, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué ha habido? Yo, reconocimiento al equipo de Fleet de Didi, liderado por Memo y por Tania, que han hecho muy bien entender que esta industria tiene un gran problema, que es el inflow de coches, es la oferta, vamos a decirlo. Si no, sería 4 veces más grande la industria en el análisis que puse a su momento. Y que lamentablemente, a pesar de que ellos hagan exitosos como plataforma de movilidad, ellos hagan exitosos al driver, no hay ninguna institución financiera que reconozca ese éxito en una forma de inclusión financiera, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Te digo, cerramos Didi y después nos fuimos básicamente a ejecutar con Uber. Buenísimo. Y a ver, en todo este crecimiento, ¿cuáles han sido los retos más grandes? Porque sin duda, pues empezaste a crecer a una escala agigantada, ¿no? Y con unos pasos muy fuertes. Y uno involucra pues mucho capital, como bien dices, es un negocio capital intensivo, pero también muchos temas de procesos, ¿no? Que no puedes digitalizar tan fácil porque involucran mucho a las personas y al humano. Entonces, ¿cómo has logrado? Y creo que pasa mucho, lo vimos con Uber en un inicio cuando llegó a México, pues era una experiencia completamente diferente a la que probablemente a muchos nos toca vivir hoy y sin duda es un tema de escala. Entonces, ¿cómo tú has logrado mantener sus mismos procesos, sus mismas economías de escala, sus mismos units economics cuando tienes 17 coches, cuando tienes 8,000? A ver, es un reto, ¿no? Y no digo que lo hayamos perfeccionado todavía. Yo creo que el fundamento lógico lo tenemos. La parte de ejecución operacional es completamente distinta, ¿no? Afortunadamente hicimos algo bien, que es, lo mencionas muy bien, que es apostarle a economías de escala. Yo siempre digo que U100 no es como un early movers, no somos los primeros que nos movemos, pero cuando nos movemos somos high conviction, somos muy fuertes cuando nos movemos. Reflejo de eso, por ejemplo, es nuestra adopción de vehículos eléctricos, ¿no? Hay una empresa que se cofunda en 2021, que tienen un montón de coches en la ciudad que son eléctricos únicos, descontinuados ya a nivel global. Y esos cuates al final o a inicios del 2025 tenían 1,500 coches eléctricos. Termina 2025 y habían estado en 2,000, ¿no? Nosotros empezamos a colocar el primer coche eléctrico en enero del 25 y en diciembre, cerrando el año 2025, teníamos más de 2,500. Hoy en día son más de 3,500. Solamente eléctricos, más de nuevas energías como híbridos, tenemos otros 1,000.
Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como industria y como empresa, mejor dicho, apostamos a economía de escala por un solo motivo, que es que la economía de escala, por su naturaleza, te permite tener eficiencia, ¿no? Eficiencia financiera cuando compras coches, eficiencia operacional, eficiencia, por ejemplo, en tema de mantenimientos, eficiencia en temas de reparaciones, eficiencias en temas de seguros. Entonces, lo que hicimos fue, te digo, el fundamento lógico de cómo escalamos esta operación con la menor cantidad posible de personas está muy bien pensado desde cómo nos contactamos y nos reunimos y hacemos alianzas con las plataformas, como con las marcas de autos, como con los socios de mantenimiento, como con las aseguradoras. La ejecución, un monstruo completamente distinto, ¿no? Porque si bien es cierto que la economía de escala te permite tener un número limitado, vamos a decirlo, o finito de variables, pues aún así son miles de variables, ¿no? Los coches, cada coche tiene entre 3,000 a 6,000 componentes. Entonces, definitivamente hay retos. Sin embargo, creo que lo que hemos hecho bien, te digo, es apostar en este tema de economías de escala, hacer las alianzas, y la parte que sí necesitas es control y traqueo, ¿no? Cómo le das seguimiento a procesos, cómo evalúas a tus proveedores, cómo haces el análisis de SLAs, los tiempos de respuesta de los propios proveedores, y traqueas todo como si fuese un flywheel, un ciclo, ¿no? Entonces entra el coche de mantenimiento, tiene que suceder esto, se va al taller, o más bien se va al patio, del patio se libera ventas y de ventas se vende, ¿no? Entonces, como que tener estos procesos definidos en la parte lógica y de política de operación es importante, y te lo digo, no hemos perfeccionado esta rueda, ¿no? Es un constante aprendizaje diariamente. Esto que estás diciendo creo que es una masterclass para startups y para emprendedores alrededor, porque se dice mucho que el primero que se mueve y el primero que se mueve es el mejor y que tienes que tomar la ventaja y tomar la delantera, pero tú dices, yo no quiero ser el primero, yo quiero ser el mejor, ¿no? Y quiero ser el más rápido una vez que decido moverme. ¿En qué ha jugado esto a tu favor? Creo que por un lado pues tienes muchísima claridad de cuáles fueron los retos de tu competidor o qué hizo bien, qué hizo mal y tú poder ejecutar más rápido, pero también por el otro lado y haciéndolo un poco más pues contextualizado para muchos emprendedores, si tú no tuvieras como todo el recurso de capital que tienes, probablemente no podrías adelantarte con esa velocidad. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? A ver, definitivamente es un reto, ¿no? La parte fundamental es, nosotros somos partners de infraestructura, ¿no? Si esto fuese AI, no podemos esperarnos a movernos. Si esto fuese marketplace, no podemos esperar. Si esto fuese software, no podemos esperar, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de analizar lo que está sucediendo en la industria y no ser early movers, porque la industria automotriz no es que mañana vayan a volar los coches, ¿no? Entonces, sufre una adopción en un periodo largo de tiempo y nosotros tenemos la capacidad de observar, analizar y después decidir si ejecutar o no ejecutar. Pones un gran ejemplo con nuestra competencia, ¿no? Se funda en 2021 y, para ser precisos, no había autos eléctricos. Tanto así que necesitaron comprar coches ya descontinuados en China para poderlos importar, ya descontinuados, ¿eh? O sea, las refacciones hay un relajo. Después, la infraestructura de carga no existe y deciden construir esta infraestructura de carga. Como son autos descontinuados que no existen en México, tienen que invertir en infraestructura de mantenimiento y de pronto tienes un monstruo operativo. No digo que su negocio sea un monstruo operativo, simplemente es una complejidad operativa, ¿no? Entonces tienes centros de carga, tienes el tema de negocio de fleet y tienes el tema de negocio de centros de mantenimiento. Una parte de la ecuación no funciona y cae todo, ¿no? ¿Y en qué se refleja eso? Que la oferta para el consumidor es más alta que nosotros, al menos. Entonces, no es que hayamos decidido no queremos entrar en vehículos eléctricos. No podías comprar vehículos eléctricos en 2022. No es que no queremos darles mantenimiento. No había quien les diera mantenimiento. No queremos meternos en el tema de carga. No había nadie especialista en el tema de carga, ¿no? Entonces, cuando es una industria, y nuevamente recalco, esto no va a funcionar para cualquier emprendedor. Cuando es una industria donde los cambios suceden en largos o medianos, cortos de tiempo, puedes esperar, analizar y decidir si ejecutar o no ejecutar. Si esto fuese AI, yo creo que tendrías que cambiar todo el tiempo. Al día de la mañana, exacto, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, mismo caso software, mismo caso marketplaces, son industrias que lamentablemente no tienes margen de error. Te lo digo, o sea, nosotros tenemos la complejidad del levantamiento de capital por ser un negocio capital intensive. Ellos tienen la complejidad de que la industria y el consumidor evoluciona todos los días, ¿no? Entonces creo que es fundamentalmente distinto y no sé si es, lo digo nuevamente, lo correcto en todas las industrias, pero en la nuestra nos lo permite hacer. Sí, creo que en el juego en el que tú estabas jugando, pues era una mejor decisión versus si tú te esperabas o querías competir con ellos a la par cuando a lo mejor los dos iban a terminar pues mal. Y fíjate qué sucedió, ¿no? Ahora sí, entra 2025
pudimos sentarnos con BYD un año ya después de su operación. Ya habían vendido 10,000 coches o 20,000 coches en su primer año en México. Ya había técnicos especializados en temas eléctricos. Ya había centros de carga e infraestructura pública. Ya había centros de mantenimiento que dieran ese servicio. Y entonces sí, ya está toda la infraestructura de la cual nos apalancamos nosotros en esta visión de economías de escala y ser una empresa lean en la parte operativa o ligera en la parte operativa. Entonces sí vamos a lanzar y vamos a hacerlo full lean. Tanto así que en 4 años ellos construyeron un portafolio de 1,500, 2,000 coches eléctricos. Nosotros en un año, 2,500. Hoy en día son 4,000 entre eléctricos y nuevas energías. Entonces es como, te lo digo, ¿no? En OCN siempre decimos, we're not early movers, no somos los primeros en movernos, we're high conviction movers. Somos los más convencidos cuando lo hacemos. Me encanta. Y las instituciones financieras o las alternativas que existen hoy para tus clientes, como bien lo dijiste al principio, no conocen el negocio, tienen ciertos miedos porque pues es un negocio inestable en el aspecto de que un día puedes ganar muchísimo, al otro día no puedes ganar o ganas mucho menos. Pero ustedes, al meterse tan enfocados con este tipo de segmento, como tú los dices, no son informales, sino independientes, tienes ya muchísima data de ellos, ¿no? De cuál es el ciclo de vida de un cliente, cómo trabajan, cuáles son sus ingresos promedios, cómo poder aumentar sus ingresos. ¿En qué ha jugado a tu favor conocer también pues todas las particularidades que tiene este cliente en su negocio? Porque al final ese es su negocio y eso es de lo que viven. Fíjate que nuestro negocio tiene 2 complejidades. Una, la parte riesgo crédito, que es una parte de ser humano, de cliente, y la otra es un riesgo de activo, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda bastante es entender que el activo en su naturaleza tiene una complejidad y es que es un activo depreciable, son coches. Es un activo que por su naturaleza el producto está diseñado para que esté todo el tiempo en las calles. Es decir, susceptibles a choques, susceptibles a que le rompan el vidrio, susceptibles a robo. Desde que iniciamos esta conversación llevamos un incidente de seguro que ya está básicamente siendo atendido, vamos a decirlo. Pero imagínate que cada 40 minutos en OCN tenemos un incidente seguro, o sea, que amerita tener un involucramiento de la aseguradora, ¿no? Entonces, entendiendo eso, eso te desata retos en la parte del riesgo crediticio, que es el cliente, ¿no? Se me estampó el coche, ¿cómo pago el deducible? El coche necesita cambio de llantas, ¿cómo pago el cambio de llantas? Me pusieron la multa y me llevaron el coche a corralón, ¿cómo saco ese coche a corralón cuando la multa va a ser de 20,000 pesos o 15,000 pesos? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, al tener un constante análisis de riesgo del perfil crediticio de nuestro cliente, crediticio internamente para UCN, podemos ofrecer productos que nos ayudan a, una, a retener al cliente y dos, a incrementar el LTV, ¿no? Lifetime Value. Entonces, ¿qué sucede? Que el cliente va, y lamentablemente sucede diariamente, te lo digo cada 40 minutos, y tiene un incidente de fuerza mayor y toca poner el deducible. Yo ya sé que si no paga el deducible, porque no puede, voy a perder coche y cliente. Entonces lo minimizo. ¿Sabes qué? Entraste en un tema de incapacidad de pago del deducible, yo te financio el deducible, no perdemos al cliente, te doy una prórroga para que las semanas en las cuales tu coche se va a estar reparando se vayan al final de tu contrato y en ese momento retenemos al cliente y retenemos el coche activo, ¿no? Que si no se te rompería todo tu negocio. Se rompe el ciclo, ¿no? Y las personas dicen, sí, o sea, el tema de financiamiento, crédito, es que si tú pones un letrero que diga presto dinero, tienes una fila. Sí, pero tienes que hacer que el producto funcione, ¿no? Que verdaderamente tengas un retorno y no puedes tener un churn, una caída de tu utilización de doble dígito mes a mes, ¿no? Que eso sucedería si no tuviéramos este tipo de productos de retención. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Básicamente conocer a nuestro cliente, que fue tu pregunta inicial, en poder tener un assessment de riesgo continuo para que podamos incentivar y también ser propositivos cuando las cosas no van bien, ¿no? Entonces, y toda esta visión para poderlo retener. Bien nos decía Marden Garayzar, founder de Story, en uno de los episodios pasados, que cuando ellos empezaron Story era muy fácil poder empezar a adquirir clientes, porque pues prestar, todo el mundo quiere que le presten, pero el reto no es adquirir el cliente en este tipo de negocio, es cómo hago un modelo de negocio sostenible para que ese mismo cliente me pague, tenga un beneficio él y también tenga un beneficio yo, que creo que va muy relacionado con esto que dices. Y es muy interesante, ¿no? Porque a los fintech founders, a los lending founders siempre nos dicen, o los founders de negocios de préstamo, siempre nos dicen, no, pues es que tu negocio es facilísimo crecerlo, ¿no? Sí, puede ser. Operarlo es un monstruo completamente distinto y cobra esos préstamos es un monstruo completamente distinto. Te voy a poner un ejemplo de qué nos sucedió en México, ¿no? En México 2023-2024 nuestro modelo se empieza a ser popular. Y veías un empresario en Monterrey comprando una flota, en Guadalajara comprando una flota, en Tijuana, en Puebla, en Querétaro. Y de pronto había 20 como nosotros con una flota de entre 50 a 500 coches, vamos a ponerle, ¿no?
Hoy en día, te digo, tenemos ofertas de 5 o 6 empresas de este tipo que nos están intentando vender su portafolio, ¿no? Y no es un tema de un exit, que estén buscando un exit económico a su favor, es quítame este negocio encima, ¿no? Porque operarlo es un tema. Y la gente lo piensa, o las personas lo piensan, en el sentido de lo que pasaba en el 2017, 2018, ¿no? Y tenías a tu cuate que había comprado 2 coches y los rentaba en Uber y los podía manejar. Este negocio, operarlo a, vamos a decirlo, una escala informal, que quiere decir que tú lo manejas sin una estructura sólida, funciona bien hasta cuando tienes 10, 15 coches. Después de los 15 coches es un nightmare operativo, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Es muy interesante lo que dices de Marlene, porque es muy cierto, ¿no? Todos nos critican mucho. Crecer un negocio fintech, tú pones un letrero y vas a tener una lista completa de personas que quieran que les prestes dinero, cobra ese dinero, es completamente distinto. Me encanta. Bueno, para empezar a cerrar, sin duda a lo largo de toda la conversación y de toda la trayectoria, pues has logrado cosas increíbles, ¿no? 8,000 flota y pues, que seguramente va creciendo y va a tener un impacto enorme, miles de millones de dólares de capital levantado, un equipo pues ya arriba de 200 personas. Y tengo la percepción de que eres una persona que piensas muy en grande. O sea, desde el principio que empezaste con este negocio, aunque era un negocio, como yo decía antes, complicado, capital intensive, creo que es parte de lo que a ti te emociona. ¿Cómo piensas tú al respecto? Totalmente, ¿no? Yo siempre digo que UCN tenía las 3 peores cosas que puede tener un negocio. Eso es muy clásico que para quien me haya escuchado en otras pláticas, pero es que somos un negocio asset heavy, fuerte en activos, los activos están en nuestro balance, intensivo en capital y tenía un founder en su momento de 20 años, ¿no? Son como que las 3 peores cosas que le puedes poner a un fondo de inversión de frente en un análisis de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? O sea, a mí la verdad me emociona bastante el impacto que tenemos en la vida de las personas, pero sobre todo me emociona más el futuro, ¿no? Yo quiero construir la empresa, ya lo somos en México, la empresa más grande y consolidada haciendo lo que hacemos, que es ofrecer productos financieros a la gig economy en México. Quiero volverme más grande y la mejor oferta a través de esta visión de economía de escala, porque cuando logremos tener esta economía de escala, vamos a hacer la mejor oferta en cada cliente. Hoy en día ya somos la mejor oferta en temas de precio, servicio, accesibilidad para el cliente. Si logramos, cuando logremos seguir escalando, esto se va a maximizar, ¿no? Y la otra parte es que ya estamos presentes en Brasil, ¿no? Entonces Brasil, imagínate esto, tiene 5 de las 10 ciudades más grandes en cantidad de viajes, cantidad de pasajeros y cantidad de conductores del mundo para Uber. Entonces solamente un país tiene 5 de 10, top 10 global, y México tiene otra, que es Ciudad de México. Entonces, con 2 mercados únicamente tenemos acceso a 6 de las top 10 ciudades más grandes para Uber en cuanto a refiere a cantidad de viajes a nivel global, ¿no? Nos queremos volver los más grandes en México, nos queremos volver los más grandes en Brasil, queremos ayudar al cliente a retenerse, a ser exitoso, a que genere más ingresos y genere como una bolita de nieve de trabajo más, gano más, me retienen, me apoyan y voy construyendo mucho mejor performance. Y tercero, nos aliamos con ellos para otro tipo de productos financieros, ¿no? Ya lanzamos nuestro wallet, que es el OCN Account, recientemente. De hecho, es de la primera vez pública que lo comentamos. Y el OCN Account básicamente es la cuenta concentradora de sus ingresos para poderles ofrecer otras alternativas de financiamiento. ¿Qué quiere decir? En México, Uber, Didi e InDrive no hay un player máximo, ¿no? Obviamente Uber y Didi tienen mucho mayor porcentaje que la competencia. Sin embargo, lo que sucede es que tenemos la capacidad de nosotros tener un marketplace competitivo. Y ese marketplace competitivo dice que el conductor va a ser dual upper, que significa que trabajo para una, para otra o para la otra. Entonces, concentrando sus ingresos y analizando continuamente su capacidad de pago, su assessment de riesgo, logramos nosotros aliarnos de una forma horizontal con el cliente. Hoy en día somos así, ¿no? Que es el producto de coches. El día de mañana vamos a tener, o ya tenemos los productos de financiamiento, después el wallet y después otro tipo de productos de financiamiento de crédito de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que nuestro segmento poblacional no le presta nadie, o nuestro ICP no le presta nadie. No le prestan las instituciones de crédito de consumo como electrónicos, no le prestan las subprime lenders de tarjetas de crédito, que ahorita mencionaste una. Lo que significa que es que tenemos una industria de, al menos en México, 1 millón de participantes o de personas que están en esa industria y que todos, a pesar de que ganan hasta 5 veces más el salario mínimo, todos están ignorando. Entonces, la visión que tenemos en OCN, nuevamente para cerrar, es volvernos los más grandes en coches en México, volvernos los más grandes en Brasil, construir este tema del wallet como información centralizada de data
y después poder expandir nuestra relación de forma horizontal con los clientes. Que esa parte se me hace increíble, porque una vez que ya tienes al cliente, que ya inclusive nadie mejor que tú sabe sus ingresos, cómo trabaja, ya puedes expandirte mucho más y darle diferente tipo de financiamiento, diferentes alternativas, que con toda la data que ya tienes y con todo el funnel, ¿no? Que ustedes abordan el funnel completo desde yo te doy la herramienta, pero te ayudo a trabajar mejor, pero te doy las diferentes herramientas dentro de tu trabajo para que le saques el máximo provecho. Ahí tú ya tienes toda la información para después poder decidir cuánto te presto, cómo te presto y tener pues mucha mayor certeza de este famoso pago, ¿no? Que es lo más complicado en tu negocio. Sí, saber cuándo el cliente nos necesita, ¿no? Hay ciertos momentos, yo siempre pongo este ejemplo porque nos ha pasado literalmente en testeos que tenemos con nuestros mejores clientes. Tenemos un cliente que literalmente su esposa es de mayo, tiene el aniversario de bodas en mayo, gran idea, el Día de las Madres, y nosotros ya sabemos que en mayo esta persona va a necesitar dinero, ¿no? Entonces, antes de que el cliente venga con nosotros a pedir financiamiento, nosotros ya fuimos con una oferta de decirle, tienes esto aprobado, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos hacer eso? Con información y un continuo análisis de riesgo, como bien lo dices. Me encanta. Marlon, ya para empezar a cerrar, la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Ser devotas a lo que haces. Ser devota te hace imparable, te hace no tener miedo, pero sobre todo te hace hacer cosas que no siempre son escalables, no siempre son las más eficientes, pero que siempre dan resultados. Me encanta. ¿Qué viene para ti? Ya nos contaste ahorita un poco de lo que están construyendo en O100, pero ¿cómo te sientes tú como founder? ¿Qué viene para ti de manera personal y qué viene para la empresa en los siguientes meses o años? No, muy emocionado, ¿no? Esta es una gran pregunta que les haces a los founders. Yo creo que cuando el founder no está... Yo creo que las empresas mueren cuando el founder se desincentiva, ¿no? Y ya no tiene esta emoción. Definitivamente extremadamente contento, emocionado por lo que viene en O100. Estamos ahorita ejecutando nuestra visión a 2032, que son los próximos 6 años. Y esta visión básicamente, te la dije muy resumida, pero es volvernos los más grandes en México, los más grandes en Brasil, construir esta wallet y desde de esta wallet centralizada de información poder expandir nuestra relación con el cliente. Entonces, definitivamente muy emocionados por el futuro que tenemos. Y qué impresionante que menciones 2032, porque son 6 años que parece mucho, pero pues ahorita estamos platicando de cosas del 2020 que sí, ha ido avanzando muy rápido. Rapidísimo se van los años y el tiempo vuela, entonces mejor ponernos a trabajar ya. Buenísimo. Pues como siempre en todos los episodios cerramos con una frase relacionada a lo que platicamos. Hoy quiero cerrar con una frase de Morgan Housel, el autor de La psicología del dinero, porque justo creo que trata de cómo ha sido construyendo un negocio paso a paso, pero a pasos agigantados, y cómo todo ese interés compuesto hoy lo están viendo con los resultados que tienen y seguramente lo van a seguir viendo a lo largo de los años. Él dice, el interés compuesto no se trata solo de matemáticas, se trata de paciencia, comportamiento y dejar que las cosas se acumulen sin interrupción para ver todos los resultados que estamos buscando. No, es increíble, ¿eh? Yo creo que las personas, yo siempre lo digo, sobre todo en personas jóvenes, sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo y subestimamos lo que se puede hacer en el largo plazo. Entonces, definitivamente total de acuerdo con esto. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por ser parte de Punch, por compartirnos toda tu trayectoria y toda la información que tienes. De verdad es increíble poder conocer más de ti. Gracias, Poncho, por escucharnos y por llegar hasta este momento del episodio. Suscríbanse para que puedan ver todo el contenido que tenemos alrededor de negocios, finanzas, tecnología. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Gracias por ser parte de Punch. Mil gracias, Elio. Qué contento de haber estado aquí.